Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cafecito Empresarial. Hoy tenemos un invitado muy chévere. Nuestro invitado es Diego Cantú. Diego trabaja en la firma Breakthrough y es nacido en Monterrey, Nuevo León. Estudió Administración y Estrategia de Negocios en el Tecnológico de Monterrey y es consultor de Breakthrough y líder para México de la firma. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias a Dios y muy emocionado de estar acá con su audiencia y con el espacio que tienen, que es muy chévere. Qué chévere, qué chévere. A mí me gusta este episodio porque en Cafecito no hemos hablado de este tema, hemos hablado de muchos temas que tienen mucho que ver con agilidad y estamos trayendo temas nuevos que también son muy importantes para los líderes que nos escuchan, que son líderes de altos ejecutivos en las organizaciones, líderes de transformación en las diferentes empresas, y creo que hoy es un capítulo que les va a ayudar mucho a reflexionar sobre su día a día, ¿no? Entonces, bueno, si estás de acuerdo y tienes tu café en la mano, comencemos entonces con nuestro episodio. Yo quería como empezar este episodio hablando y que tú nos cuentes un poco qué es Breakthrough, cuál es la dinámica que ustedes manejan. Nosotros lo vivimos, Intec, yo personalmente tuve la fortuna de participar con ustedes en ese proceso de entender cuál realmente es nuestra estrategia de negocio. Pero quisiera que tú les contaras a todos los que nos están escuchando cuál es la dinámica de Breakthrough, cuál es ese foco que tienen ustedes con las diferentes empresas con las que trabajan. Perfecto, claro que sí. Mira, te platico. Breakthrough es una firma de origen colombiano, fundada en 1998 por Alejandro, quien es mi jefe y quien probablemente esté aquí acompañándolos próximamente. Alejandro, él trabajó antes de empezar Breakthrough en una firma que se llamaba Monitor. Monitor fue una firma fundada por Michael Porter y por unos estudiantes de Harvard, un poco inspirados por lo que fue las 5 fuerzas de Porter. Digamos que por ahí de los 80s, Porter escribe las 5 fuerzas, pero le empiezan a pedir casos de consultoría y como, digamos, él nunca fue consultor, él forma en conjunto con otros estudiantes una firma de consultoría dedicada a atender como a estos clientes. Y digamos que en 1991, Porter, dentro de todos los libros que escribe uno que se llamaba La ventaja competitiva de las naciones. Y resulta ser que el primer país que contrata esa teoría fue Colombia, fue el presidente César Gaviria. Entonces, digamos que Alejandro entra a Monitor un poco a acompañar a este equipo que se estaba formando en Latinoamérica y empieza a trabajar en Monitor con algo que se llamaban casos de competitividad, tanto nacional como Colombia es un caso de competitividad para Colombia, y después eso terminó acabando en unos casos de competitividad regionales, siendo uno de ellos el de Medellín. Entonces fue muy interesante porque un poco la idea que le da origen a la firma, imagínate tú que en el caso de competitividad para Medellín, pues cuando tú haces un caso de competitividad para un estado, uno no sabe si el cliente es el empresariado o la sociedad o el gobierno, uno no tiene muy claro quién es el cliente, y lo que Alejandro se da cuenta en su momento, que es una idea que en su momento cambia como la forma de hacer consultoría, es que estas 3 participantes de la sociedad nunca conversaban. Es decir, el empresario decía que la culpa era del gobierno y el gobierno decía que era la culpa del empresario. Entonces, Breakthrough nace así, un poco impulsando la conversación estratégica. Nosotros planteamos desde la teoría de la estrategia emergente, que es la teoría de la firma, que una de las cosas que es estrategia es conversación, y la forma en que la practicamos es a través de conversaciones estratégicas, profundas, existenciales con nuestros clientes. Nosotros no les damos estrategia, no les decimos qué hacer, sino les ayudamos a pensar desde la estrategia y cómo practicarla. Y digamos que esa ha sido la historia de la firma a lo largo de 25 años, trabajando con los grupos empresariales de Colombia más importantes. Y digamos que Breakthrough parte de esa síntesis y ha venido evolucionando hacia ser una firma
que ayuda a compañías desde muy grandes hasta compañías mucho más pequeñas a través de la teoría de la estrategia emergente con el libro. Y digamos que el día de hoy, el día de la firma es una firma de consultoría boutique muy enfocada en ayudarle a estas compañías a conversar, a practicar la estrategia y a pensar desde sus principios. Y digamos que pues a mí me toca liderar el tema de México para la firma y pues ahí vamos avanzando poco a poco. Qué chévere, Diego, y nosotros lo vivimos, ¿no? Esas conversaciones, si se quiere, difíciles, esas conversaciones que realmente nunca se dan en una organización, pero que realmente son las que te ponen a tomar conciencia de cuál es esa ruta que debes tomar, realmente cuál es la estrategia que debes tener, ¿no? Y pues lo vivimos en el bootcamp que participamos en Medellín. Realmente fueron días de mucha introspección, mucho pensar realmente si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Era como esa reflexión, si realmente el cliente que estábamos buscando era realmente nuestro cliente. Entonces, yo creo que sería muy, muy chévere para las personas que nos están escuchando, y pues los invito igualmente a hacer preguntas y las dejen acá abajo, que nos cuentes cómo es esa inmersión en el bootcamp, o sea, qué es lo que realmente termina las personas que asistimos a ese espacio, eh, como que descubriendo, porque realmente es un descubrimiento, ¿no? Lo que se vive en ese proceso, y cómo este descubrimiento pues puede de alguna forma apalancar esa estrategia de negocio y de alguna forma plantear el rumbo que realmente pues va a traer éxito a la compañía que lo viva. Claro, sí. Yo te diría primero que algo que yo me he dado cuenta en el tiempo que he estado en la firma es que las compañías, por más grandes o pequeñas que sean, no conversan. Es decir, nunca hacen muchos planes, hacen muchos benchmarks, hacen muchos ejercicios de transformación, pero lo último que hacen es conversar libremente. Entonces, digamos que el bootcamp, que fue al que ustedes asistieron, fue como una manera, digamos que después de que se escribiera el libro y se publicara el de la estrategia emergente, muchas compañías que no estaban tanto en el foco de mercado de Breakthrough empezaron a contactar a la firma. Entonces el bootcamp nace como un producto o un servicio enfocado en estas compañías de mucho menor tamaño, pero las cuales un proceso de consultoría muy intenso, muy dedicado y muy puntual pudieran conversar, pudieran llevar un proceso, digamos, de la misma calidad a través de estos 3 días. Entonces, digamos que el bootcamp, nosotros la manera en que se lo explicamos a los clientes es que más que una consultoría, porque tampoco lo es, en el sentido de que uno no viene a que nosotros les demos recomendaciones, sí es una manera de probar cuál es la experiencia de conversar sobre temas muy puntuales de una compañía. Obviamente, pues no es lo mismo tener 3 meses a 3 días, pero lo que sí hace uno como consultor es que trata de impulsar a estas compañías a conversar de los temas más difíciles. Uno cuando es consultor, digamos que tiene un periodo previo con la compañía donde platica uno con el CEO, con el fundador y con la gente que va a ir al bootcamp, y uno desde el inicio empieza a agarrar temas que sabe que por ahí son, le empieza a agarrar hilos al saco y sabe que por ahí va a jalar. Uno se da cuenta que hay un paradigma de quién es el cliente, hay un paradigma de cuál es el negocio, hay un paradigma de hacia dónde crecer, y muchas veces todas esas cosas uno trata de llevarlas y meterlas, como diría uno de los consultores de la firma, lo trata de meter todo eso a una paella y lo lleva a conversación con la firma. Y el rol del consultor, más que dar recomendaciones o empujar puntos de vista, uno tiene que ir haciendo las preguntas para que el cliente vaya llegando a sus propias conclusiones. Recientemente estaba leyendo el libro que les recomiendo mucho, el de How Will You Measure Your Life, de Clayton Christensen, y un poco lo que dice
que creo que empatamos muy bien en su filosofía es cuando uno le dice cosas que hacer al cliente, el cliente lo puede rechazar, pero cuando uno le da una teoría al cliente y le explica cómo esa teoría ha sido aplicada, el cliente no necesita que uno le dé una respuesta, el cliente llega a sus propias respuestas. Entonces, ese es un poco el tema. Uno ayuda a estas compañías a conversar, les ayuda a entender su compañía desde la estrategia emergente, y el rol del consultor es ser alguien que pueda rebotar esas ideas con la empresa y termina sacando como puntos de altísimo valor para la compañía. El simple hecho de uno saber que el cliente no era el comprador, sino el vendedor, que el negocio no era el negocio A, sino el B. Todas ese tipo de conclusiones, aunque son muy simples a simple vista, son transformadoras para una compañía. Cambian la historia de una compañía, y los 3 años que llevamos haciéndolo han mostrado que es un modelo muy potente y muy enriquecedor para las compañías que han ido. De hecho es potente porque tú entras y tú no te imaginas las decisiones que vas a tomar. Total. O sea, tú entras y no sabes que vas a generar conversaciones, sabes que las conversaciones son incómodas, te preparas como para eso, pero realmente no vas con la conciencia de que vas a tomar decisiones que son trascendentales para la compañía, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante y algo que de alguna forma lograrlo en 3 días es importante, ¿no? Es algo muy clave, ¿no? Total. Dale. Inclusive hay clientes que llegan al bootcamp o con días antes de anticipación y le dicen a uno, yo ya tengo claro qué es lo que voy a ir a decidir. O le dicen, yo ya tengo preparado todo y no hay nada que a mí me puedas explicar. Inclusive hay un caso muy famoso internamente en la firma, lo platico bien rápido, de una compañía embotelladora colombiana que tiene muchas marcas, y cuando iba a empezar el caso, le dicen a los consultores de la firma de este lado, le dicen, pues ya vamos a empezar, está todo listo, etcétera, y para que no pierdan tiempo, nosotros ya nos organizamos por marcas. Entonces los consultores de la firma, de nuestro lado, les dijeron, bueno, pues mándeme el evita por marca. Y le dijeron, no, pues no lo tengo. Entonces, usted no está organizado por marca. Entonces, el cliente, yo siempre le digo a los clientes, a nosotros nos contratan cuando la firma ya había empezado a hacer cosas, pero no tiene muy claro cómo terminar ese proceso, y nosotros venimos a acompañar todo eso, y el cliente siempre piensa que ya sabe por dónde va a salir y termina totalmente en otro lado. Entonces, el rol del consultor es no dejarse llevar por la teoría o la narrativa del cliente, y un poco hacer ese pushback de las conversaciones paradigmáticas que el cliente mismo tiene. Ese es un poco el tema. Sí, porque realmente llegas lleno de paradigmas a ese espacio, ¿no? Y a defenderlos. Lo otro es que llegas lleno de paradigmas, convencido de que es así y dispuesto a defenderlo hasta lo que sea. Entonces, eso es muy interesante. En ese sentido, yo quisiera, porque pues Breakthrough es una empresa que trabaja la estrategia, y Intec también, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que habláramos cómo nosotros no nos, como quien dice, como dice por ahí, no nos pisamos las mangueras, ¿no? Cómo de alguna forma más bien nos aportamos cada uno desde esa estrategia que cada uno trabaja, ¿no? Claro. Mira, yo lo que te diría de ese tema, que es muy interesante, como tú sabes, Breakthrough pues tiene mucha historia, y de lo que yo he podido ver en la firma es que, como te decía, el cliente nunca conversa, no tiene conversaciones al interior de un grupo, tanto pequeño como grande, es decir, no abre ese espacio, pero cuando se hace el proceso de consultoría, que uno termina, digamos que el producto de nuestro proceso serían unas conclusiones muy claras de hacia dónde ir. Yo siempre le digo a los clientes que tienen dudas acerca de lo que están comprando, o cuando nos contratan, yo le digo, usted después de hacer el proceso va a tener profundamente claro cuáles son las decisiones que tiene que tomar, así sean supremamente agresivas o supremamente simples. Entonces, digamos que
Lo que hemos visto, particularmente en mi caso, es que una vez el proceso de consultoría nuestro termina, la compañía termina necesitando más acompañamiento de mano de gente que esté más metida en el día a día, que pueda enfocar a la compañía en ciertos puntos de apalancamiento. Digamos que las compañías, una vez terminan el proceso, saben que les va a tocar hacer muchas cosas, pero terminan necesitando un poco más de ayuda hacia cómo llevar ese proceso. Nos ha tocado clientes que después de acabar el proceso, entra un consultor conocido de nosotros que les ayuda en temas muy puntuales de go-to-market, de retail, de puntos muy específicos. Y digamos que eso termina ayudando a nosotros a que el cliente no se sienta solo, se sienta más bien acompañado y pueda meterle mucho momentum a ese proceso en ese sentido. Yo creo que por el origen de Intec, por el tema de Agile y esa intensidad en el acompañamiento que ustedes siempre han tenido, más que ser consultorías antagónicas, son supremamente complementarias. Digamos que cuando uno termina un proceso de consultoría, uno como consultor le queda claro que ya es el resto del camino, pues es el destino del cliente y el cliente tiene que ser dueño de su destino. Uno no puede vivir acompañando a sus clientes porque nunca terminarían los procesos, pero sí es muy valioso que alguien entre a acompañar lo que se planteó en un proceso de estrategia corporativa, por así decirlo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, de hecho, yo siento que ustedes como que generan esa toma de conciencia, los llevan a que tomen la decisión, ¿sí? Y nosotros los acompañamos a que esa decisión se haga realidad, ¿no? Pero también priorizando, ¿no? Porque a veces la decisión tiene muchísimos cambios que hay que generar, pero no los puedes hacer todos el tiempo porque a veces no es recomendable, a veces no tienes la capacidad, a veces te puedes como que desviar realmente de la decisión que estás tomando, y creo que ahí es donde entramos nosotros para generar ese foco que ellos necesitan. Sí. Total. ¿Y cuál es el foco? La decisión que tomaron con ustedes. O sea, Exacto. no te salgas del foco porque el foco es este, y a darle velocidad al resultado que te planteaste, ¿no? Al resultado de esa decisión que tomaste en unas conversaciones. Y creo que lo otro también es ayudarlos a mantener esas conversaciones, ¿no? Que no se pierda el inicio de ese hábito que de alguna forma promovieron ustedes, que no se pierda, porque si se pierden las conversaciones, entonces se pierde el foco, ¿no? Total. Entonces, creo que esa es una parte donde nosotros lo acompañamos y seguimos acompañándolos desde la estrategia, pero también hay otra que lo hacemos también desde el día a día, como tú decías, ¿no? Entonces, también a veces no tienen la capacidad para gestionar estos procesos en el día a día, y creo que ahí es donde también nosotros entramos a apalancar la parte operativa. Entonces, tenemos como esos dos estados, ¿no? O dos momentos que convergen. Sí, yo te diría también, nos ha tocado mucho que cuando uno llega a un cliente, se da cuenta que este cliente ya tenía algunos consultores atrás ayudándoles, pero estos consultores, nosotros siempre decimos que en investigación de operaciones, que es uno de los contextos de estudio de Alejandro, quien fundó la firma, es que el óptimo global nunca va a obedecer al óptimo local. Es decir, uno optimiza una planta y puede desoptimizar un mercado. Sí. Y lo que nos hemos dado cuenta es que estos consultores, cuando no tienen el contexto de una estrategia general grande en la compañía, empiezan a hacer mejoramiento, empiezan a mejorar el costo por servir, o empiezan a mejorar el NPS. Entonces empiezan a mejorar lo que pueden por abajo, pero todo eso nunca obedece a una gran estrategia y no está direccionado. Entonces, digamos que la parte que hace muy valiosa consultorías posteriores a la nuestra es que todo lo que se venga a hacer después termina obedeciendo una gran estrategia general, que al final hay muchos consultores y gente que me pregunta a mí, oye, y después de hacer el proceso, ¿qué pasó? Y yo les digo, lo que importa es que llegue la utilidad, que la evita se recupere, y todo lo demás no importa. Nos ha pasado clientes donde de un mes a otro pasaron del EBITDA del 1% al 20%. Entonces, todo eso
todas esas mejoras individuales que el cliente haga, al final tienen que obedecer un óptimo global que se llama rentabilidad y crecimiento, ¿verdad? Entonces, digamos que termina siendo mucho más valioso que alguien venga a ayudar a un proceso que obedezca una estrategia, porque si no se puede perder en muchas direcciones que nunca tienen como un gran sentido. Ese es, digamos, un poco el gran riesgo en el que los clientes se meten y adelanto, que es lo que termina pasando normalmente. No, y yo creo que a veces termina pasando porque se devuelven, ¿no? Se devuelven porque pierden lo que yo te decía, el foco. Entonces, si realmente lo que está buscando es la rentabilidad y el crecimiento, pues debería seguir en función a esa decisión que tomaste, que no fue fácil, que por algo la tomaste, que salió de lo que realmente tú haces, porque eso es lo otro que también te das cuenta, ¿no? Que la estrategia está en lo que tú haces, no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Lo que tú quieras hacer. Entonces, creo que esa fusión, donde ustedes de alguna forma los dejan ahí, conscientes, preocupados, preocupados pero bien, Claro. y nosotros llegamos como no necesariamente a darte esta calma, porque no siento que nosotros le demos calma, más bien lo que hacemos es generar más esa necesidad de avanzar, pero sin perder esa ruta, esa brújula que ya ellos mismos definieron, ¿no? Porque finalmente nosotros tampoco llegamos a decirle lo que tienen que hacer. Eso también es importante en este proceso. Total. Hablando de clientes, a mí me gustaría, no sé si tengas una anécdota o un ejemplo de algún caso que haya sido un desafío para ustedes, implementando o generando estas conversaciones difíciles para poder llegar a ese gran choice. Sí, te platico un caso justamente que es como muy cercano a la firma. Este es un cliente que es una firma de consultoría, omito nombres y cualquier confidencialidad, pero es una firma que, digamos, esta se fundó en el 2005 y del 2005 al 2019 tuvo un CEO y estos eran 3 fundadores. Entonces, digamos que en el 2019 se hace un cambio, el que era el fundador y CEO se sale de la compañía un poco por temas de carrera y sigue como accionista, pero digamos ya fuera del día a día de la empresa, y el director de operaciones entra a manejar la empresa completamente, es decir, se hace el CEO. Entonces, digamos que él plantea como unos lineamientos estratégicos de su gestión. Él dice, mi gestión en esta empresa va a ser sobre X, Y, Z. Una de esas es transformación digital. Y digamos que la empresa entra en un ejercicio de empezar a fundar startups dentro de la empresa. Empieza a hacer M&A, a hacer fusiones y adquisiciones con otras empresas. Y digamos que empieza a hacer un ejercicio de CAPEX muy intensivo en la compañía, al punto que la empresa llega a una rentabilidad del 1%. Entonces, digamos que cuando tuvimos la primera sesión, una llamada con este CEO, nos dice, miren, les voy a presentar todo lo que yo he hecho para que se den cuenta que sí hago mi trabajo. Entonces nos explica toda su estrategia, todo lo que había hecho. Se veía hermosa la estrategia a nivel narrativo, pero pues la compañía la había dejado en 1% de rentabilidad. Entonces, digamos que a nosotros nos invita más bien el consejo de administración imponiéndole a él una sesión de estrategia, y digamos que él viene un poco defensivo, pero él sabía que la situación no estaba tan bien, entonces él acepta tener la conversación. Invitamos a sus directores a su línea directa de reporte, a los consejeros del consejo de administración y a los accionistas. Cabe aclarar que los accionistas, por un tema de no estar de acuerdo en la estrategia a nivel de lo que estaba resultando de esa estrategia, pues a un accionista que si un accionista solo quiere el dividendo al final del trimestre y se lo empiezas a quitar porque tienes una visión de transformación digital, pues digamos que la cosa no funciona tan bien. Entonces, digamos que tuvimos la sesión y quedó evidente que esta compañía tenía 2 grandes unidades de negocio, estaba debrayando o estaba desviándose en la dirección equivocada y estaba perdiendo de vista cuál era el verdadero negocio en su momento. Y fue muy interesante porque este CEO tenía problemas en la empresa, es decir, la rentabilidad estaba casi negativa,
estaba casi que peleado con sus socios y la sesión fue un poco impuesta por su consejo de administración. Pero fue tan productiva la sesión, le quedó tan claro cuál era la dirección, que después de la sesión nos agradeció y esta compañía después de tener la sesión, al mes siguiente, había pasado del 1% al 21% de rentabilidad. Entonces, normalmente estos CEOs, particularmente los que vienen de ser directores de operaciones, son muy buenos para manejar el día a día, pero a la hora de pensar estratégicamente pueden perder un poco el foco que tú decías. Entonces, digamos que fue una sesión un poco rara porque fue impuesta, no fuimos invitados por él. A nosotros nos pasa que el CEO y fundador nos tiene que invitar para que el proceso sea realmente productivo. En este caso no fue así. Fue una sesión inclusive un poco intensa porque hubo asperezas en la conversación, pero al final uno como consultor pues trabaja para la compañía, no para el CEO. Y si la compañía está muy bien, pues el CEO tiene que aceptar eso. Entonces digamos que ese es un caso interesante donde la conversación transforma la compañía. Los socios que estaban peleados terminaron recuperando un poco su amistad que tenían antes de tener estos problemas. Y digamos que siempre en los casos hay alguien que no se siente tan a gusto con que se haga este proceso, pero una vez los invitas al ejercicio y se dan cuenta de lo fructífero que puede ser, terminan siendo quienes más los disfrutan. Cuando a un CEO le permites entender cómo regresar a la rentabilidad de la compañía, pues nadie está más agradecido que él, ¿verdad? Y obviamente los accionistas. Entonces digamos que ese es un caso interesante, muy atípico, es un caso muy atípico. Normalmente los clientes saben a qué nos invitan y saben para qué es. En el caso de esta empresa, pues es mexicana, entonces no tenía tanto contexto de nuestro trabajo en Colombia, pero digamos que la intención de hacer un caso de estrategia para la compañía fue tan fructífero que terminó dándose un caso de consultoría muy útil para la empresa y que pues fue muy conveniente para todos. Entonces digamos que hubo como asperezas al inicio y terminó el caso donde tenía que terminar, ¿verdad? Sí, esa conversación incómoda generó esas asperezas que, pues yo creo que parte de lo que hacen ustedes también es sacarnos de la zona de confort, ¿no? Porque estás tranquilo, crees que estás haciendo las cosas bien, que con lo que estás haciendo vas a ser productivo, pero realmente no te preguntas qué más puedes hacer o si realmente eso es, ¿no? Total. Sí, yo lo que me he dado cuenta y es como muy chistoso porque las compañías, por más sofisticadas o no sofisticadas en números, terminan midiendo los números de la forma que a ellos les conviene a su narrativa. Entonces, digamos que uno puede tener al cliente más sofisticado en números y en sistemas del otro lado, y con tres sumas puedes sacar un dato que la compañía nunca había entendido. Puedes enseñarles que hacen el 80% de la rentabilidad en el 20% de los clientes, en el 20% de los productos, en el 20% de las geografías. Este cliente, para que te des una idea, tenía 20 geografías, operaba en 20 países y no tenía la rentabilidad por país. Y al final era un cálculo de multiplicar 2, 3 datos que no estaban directamente calculables, pero se podía. Y uno en 3 patadas, como diríamos en México, termina sacando números que son tremendamente productivos para la compañía. Entonces, digamos que, y también pasa que los clientes piensan que uno viene a auditarles y a decirles en qué están mal. Realmente el proceso es una conversación productiva, incluyente en el sentido de que se trata que la gente participe y que termina siendo venga, hablemos sobre cómo podemos hacer esto mejor. La compañía obviamente no siempre está en el momento o en el lugar que uno le gustaría, y el caso termina siendo sobre qué podemos hacer en conjunto para llevarlo hacia allá. Ese es un poco el tema, y la gente a veces piensa que los venimos a regañar o algo así. No es tanto el caso. Bueno, Diego, me toca hacer la mala de la partida, pues siempre soy, y me toca cerrar el espacio, pero quisiera que cerráramos con unas recomendaciones, porque, pues como te comenté al inicio, este espacio es para líderes que de repente están en ese proceso del choice o no saben qué hacer o tienen la rentabilidad no es la que ellos están esperando.
están enfrentándose a cambios importantes y creo que pues el escuchar este episodio los puede ayudar como también a generar reflexión. Entonces, te diría que antes de cerrar, ¿qué recomendaciones les puedes dar a estos líderes que nos escuchan? Perfecto. Yo lo que les diría a todos los CEOs o gerentes que estén escuchando el podcast, lo primero es que hagan un espacio de conversación. Lo último, las compañías hacen muchas cosas, pero algo que nos hemos dado cuenta recurrentemente es que lo último que hacen es conversar. Entonces, hacer un primer espacio de conversación con lo que nosotros llamamos la coalición crítica, eso termina haciendo el 50% del trabajo, el hacer un momento de conversación. Lo segundo, que también se lo topa uno mucho con los clientes, es que no busquen atacar grandes mercados. Hay muchos clientes que nos dicen, si yo tuviera el 1% de este gran mercado, pues haría muchísima plata. Eso termina recurrentemente mal y más bien piensen en sobre cómo atacar nichos de alto valor donde puedan monopolizar una posición en el mercado y puedan ser altamente valiosos para ese subsegmento del mercado. Lo tercero es oriéntense al valor. Nosotros nos hemos dado cuenta que las compañías no entienden y no son conscientes de cómo se construye su utilidad a través de los clientes, a través de los productos, a través de las geografías. Entiendan muy bien no dónde se hace el ingreso, no dónde se hace el volumen, sino dónde se hace el valor. Eso termina, ese simple cálculo termina orientando mucho la conversación y hace el 50% del trabajo. Y lo último que yo les diría, como dije durante la conversación, uno termina buscando óptimos locales, buscando el mejoramiento continuo de mejorar cositas por los lados y tratar de optimizar localmente todo lo que se pueda. El óptimo global de una compañía al final es crecimiento y rentabilidad. Ese es el gran objetivo que cualquier compañía debería estar persiguiendo y normalmente el óptimo local no obedece el óptimo global. Uno por optimizar un cliente desoptimiza la compañía completa, por optimizar la rentabilidad a nivel producto desoptimiza la propuesta de valor. Entonces no piensen tanto en óptimos locales, en mejoramiento, piensen en el gran objetivo de la estrategia y cómo eso cascadea hacia lo demás. Esas es un poco mis recomendaciones para quien nos está escuchando. Súper, Diego, qué chévere. Mira, el tiempo a mí se me fue volando. De verdad agradecerte por tu tiempo, por todas las recomendaciones que nos diste, por contarnos la experiencia que pues yo tuve la fortuna también de vivirla con ustedes. Entonces, agradecerte también esa disposición. Y pues decirle a las personas que están conectadas que recuerden que en Intec creemos que hay mejores formas de hacer las cosas y recuerden seguirnos en las redes que van a ver abajo, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Perfecto. Gracias, Diego. Gracias.